Y el texto base se encuentra en Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 1. Está en el Antiguo Testamento, por si acaso. Habacuc, hermanos, vamos hoy día a hablar de un tema fundamental y que tiene que ver con esta serie que estamos predicando acerca de inquietudes, de preguntas que hacen los hombres. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en la palabra? Cuando nosotros hablamos del tema, el problema del mal, es un término filosófico y teológico que tiene que ver con la pregunta, ¿quién es el autor del mal? Es una pregunta profunda. O sea, no podemos ignorar y ser indiferente al mal que está. Pero si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué permite cosas malas? Ese es uno de los primeros argumentos de los ateos para hablar de la existencia de Dios. Es un problema. Bueno, entonces nuestro desafío es ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Y le invitamos a meditar. Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Este libro es un libro pequeño. Tiene 3 capítulos. Hay un cambio en la lectura. Tú comienzas a leer desde el capítulo 1. Hay muchos cuestionamientos de parte del profeta que está profetizando al pueblo judío y que está enfrentando un tema. Y este tema no está solamente en la Biblia, está en los libros de historia, que es la invasión de los caldeos al país. El país está a las vísperas de una invasión por parte de los babilonios. El profeta ve lo que está sucediendo y está desesperado. Y este libro es diferente de la mayoría de los libros proféticos, porque en la mayoría de los libros proféticos el profeta está profetizando hacia el pueblo, y aquí el profeta está hablando solamente con Dios. Él hace preguntas y Dios contesta. Y lo más interesante es que él abre su corazón. Las cosas que muchas veces pensamos y no tenemos valor de decir, el profeta está hablando con Dios acerca de estas cosas. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque no esconde las dudas, las inquietudes, los problemas. No se arranca de los problemas, enfrenta los problemas, como nosotros, Iglesia de Dios, que predicamos la palabra de Dios. Es muy tentador no tratar de este tema y arrancarse de este tema. Pero creemos, y ojalá podamos decir como dijo Pablo un día a los presbíteros de Éfeso: predicamos todo consejo de Dios mientras estuvimos con ustedes. Que la Biblia nos enseña. Y yo sé que esta es una pregunta que muchos de nosotros tenemos. Bueno, vamos a leer entonces Habacuc capítulo 1. Dice, profecía que vino, la profecía que vio el profeta Habacuc. Dice, versículo 2 entonces: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ningún otro libro de la Biblia comienza así. El profeta comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Basta, Señor.
es suficiente. La violencia, la injusticia, estas cosas se están multiplicando. Y la sensación que tiene el profeta es que Dios está silente. Ese es el gran problema aquí. Y el profeta entonces comienza a preguntar cosas a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, hay injusticia. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. O sea, hay una pregunta en el corazón del profeta. Dios, yo sé que los caldeos, el imperio caldeo, viene sobre los judíos. Ellos se acercan. La fama de ellos es terrible. Ellos matan, ellos devoran, ellos burlan, ellos tratan a los enemigos, a los cautivados, como si fueran nada, arrogantes, soberbios. Y sabemos que ellos vienen. Y el gran tema, la crisis es ¿por qué tú permites? No se olvide, Dios, que tú tienes una promesa para los judíos. Señor, abra tus ojos. Lo que está pasando es terrible. ¿Cuál es el gran problema de Habacuc? No entender por qué Dios utiliza una herramienta tan rara para trabajar en la vida de los judíos. Eso pasa también con nosotros. La inquietud de Habacuc es cómo tú, Dios, vas a utilizar impíos para corregir a los justos. Es decir, ¿cómo vas a permitir que los caldeos, Babilonia, venga a ser un instrumento de corrección hacia los judíos? Eso está en la historia de la humanidad. 586 a.C., la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Eso está en la historia. Ahora, el profeta Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio. Y la razón por la cual Dios está por detrás de eso es porque Dios está corrigiendo a su pueblo por la idolatría, por la desobediencia, por quebrantar los mandamientos, porque el Padre corrige al hijo que ama. ¿Cierto o no? Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, aparentemente a veces pasan cosas malas, pero al final es bueno. La Biblia dice que el padre que corrige, que disciplina, es padre. ¿Cierto? Duele, pero es importante. Entonces, Habacuc está diciendo, Señor, ¿por qué eso está pasando? Los caldeos vienen. Señor, tus promesas. Señor, no te olvides que hay una promesa tuya, que el Mesías sale del pueblo judío. Pero en cambio, si vienen los caldeos y destruyen con los judíos, ¿y tu promesa? ¿Y tu carácter? ¿Y cómo te quedarías tú argumentando con Dios? Señor, estos impíos vienen contra nosotros. Señor, protégenos. Y ahí viene la respuesta de Dios, lo más terrible. El versículo 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no los creéis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará Terrablan y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, hay una crisis, el profeta no logra entender por qué Dios permite que los caldeos avancen y Dios está diciendo, espera, tú no has entendido, yo mismo estoy levantando los caldeos. ¿Qué? ¿Tú? Sí, yo. El Dios soberano. Los caldeos piensan, como termina el texto, que ellos son fuertes por causa de su fuerza. Ellos no saben. Y yo los estoy utilizando. Pero al final, después, yo levantaré otro pueblo para corregir y para enseñar a los caldeos que la fuerza que ellos piensan que son inherente a ellos, en realidad no es nada. Y Dios levanta después el imperio medo-persa para cautivar a los caldeos. Y es eso que Dios está diciendo a Habacuc. Voy a hacer una obra tremenda, grande, escriba. Puedo poner, estoy revelando el futuro, que voy a derribar a los caldeos antes que ellos lleguen. Dios está revelando el futuro de los caldeos, mostrando su soberanía. Bueno, parece que la crisis del profeta aumenta al punto de que él comienza al versículo 12 del capítulo 1 decir, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. Y el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. O sea, Dios, tú eres tan santo que tú no logras ver el mal que está sucediendo. Esta es la crisis. ¿Alguna vez en tu vida has enfrentado eso? De no entender por qué estás pasando por lo que está pasando. Bueno, oremos. Padre, bendícenos en esta mañana. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Sublime. Y que no somos capaces, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Desarma nuestros corazones. Y que tu Santo Espíritu sea el Señor. Y que tu palabra cumpla, Señor, los propósitos de tu corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hablamos acerca del contexto de Habacuc, la invasión de los caldeos. El profeta no logra entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Yo no logro entender. Y quizás sea la pregunta que muchos de nosotros hemos hecho, o incluso la estamos haciendo en este momento. Bueno, entra un tema conocido que es el tema de la teodicea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo justificamos las acciones de Dios en medio del mal, el sufrimiento y el dolor? Esa es la cuestión de la teodicea. Tiene que ver con justificar la bondad y la justicia de Dios a la luz del mal en el mundo. O sea, ¿cómo podemos probar que Dios existe si hay un mal terrible en este mundo, en este universo? Esta problemática se llama teodicea. ¿Cómo justificar la existencia de un Dios poderoso, bondadoso, amoroso y un mundo caído? Entonces, la teodicea es el intento de justificar la existencia de Dios a partir de la discusión del problema
y de la existencia del mal y su relación con el carácter de un Dios bueno y un Dios justo. Bueno, una de las objeciones más populares, pero sobrevaloradas al cristianismo, se llama el problema del mal. Y si tú conversas y preguntas a muchos cristianos, oye, dime entonces si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Y podemos incluso dar respuestas buenas, pero incompletas. O quizá no sabemos por dónde comenzar. Los cristianos, a lo largo de la historia, afirman que Dios es omnipotente, tiene todo poder, que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, que Dios es omnipresente, está presente en todos los lugares a la vez, al mismo tiempo, pero también afirma que Dios es omnibenevolente, todo amoroso. Su esencia, como dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Es amor. Eso afirmamos desde los tiempos más antiguos. Bueno, entonces hay una contradicción. Bueno, entonces vamos a empezar a tratar el problema y vamos a traer algunos pensamientos para que podamos discutir. Por ejemplo, en el siglo XVIII, David Hume expresó esta problemática de la siguiente manera: Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede. Entonces, Él es impotente. Es capaz, pero no está dispuesto. Entonces es malévolo, malvado, maldadoso. Él es capaz y al mismo tiempo dispuesto. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Es la pregunta que Hume hace. Y después, otro personaje, Epicuro, filósofo, profundiza diciendo: si Dios puede acabar con el mal, pero no lo quiere, es monstruoso. Si quieres, pero no puedes, es incapaz. Si ni puede y ni lo hará, es impotente y cruel. Si puede y quiere, aquí hay un problema de escrita. ¿Por qué no lo hace? Es la pregunta que hace Epicuro. ¿Por qué no lo hace? Entonces ahí está la problemática. O sea, o Dios no existe, o Dios no es bueno, o todo lo que los cristianos han enseñado a lo largo de la historia es falso. Esa es la acusación. Esta es la discusión. Bueno, ahí genera una doctrina que es antigua, pero que ahora tomó una nueva ropa y ha surgido otra vez en la historia, llamada el teísmo abierto o teología relacional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Brasil esta doctrina quedó muy evidente después del tsunami en Indonesia, en que un teólogo muy conocido en Brasil, tratando de defender a Dios de la tragedia del mal, dice: lo que pasa es que hay tragedias que suceden que toma a Dios de sorpresa, que ni Dios es capaz de lidiar con ellas. O sea, afrentando la teología de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. Tratando de defender a Dios, diciendo ni siquiera Dios era capaz de evitarlo. Y hay mucha gente que piensa así. ¿Por qué? Porque hay una problemática, el mal. Necesitamos dar una respuesta acerca del mal. Es lo que el profeta está clamando: Señor, el mal está llegando y tú no logras ver.
Esta teología, el teísmo abierto, es la teología que niega la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios. Sus defensores proponen otra definición en la que afirman reevaluar el concepto de la omnisciencia de Dios, en el que se afirma que Dios no conoce completamente el futuro y puede cambiar de opinión a medida que cambian las circunstancias. O sea, debilitando completamente los atributos de Dios. Y hay mucha gente que piensa así. ¿Por qué? Porque no enfrenta el problema del mal con la Biblia en las manos. Tratan de buscar respuestas filosóficas, sociológicas, científicas. Hay muchas filosofías que tratan de dar una respuesta acerca del mal. El budismo, por ejemplo, habla acerca de que el mal es psicológico, que no es concreto, que es algo que está en nuestra mente. Y yo como pastor, que he lidiado con personas al medio del sufrimiento, decir a una persona que yo tuve que dar la noticia a una familia que el hijo había muerto en un accidente de auto, voy a decir que el mal es psicológico. Es una locura. Tenemos que tratar el mal con seriedad. Existe y la Biblia habla de él. Y como cristianos tenemos una respuesta para esta pregunta. Y no nos arrancamos de eso. Que se llama libre albedrío. El pecado y desobediencia siempre es atribuido a los hombres y a ángeles caídos, que son los seres moralmente capaces. Es decir, que Dios creó todas las cosas, como dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Después que Dios había creado todas las cosas, Dios hace una evaluación de la creación. Dios se dio cuenta que todo era muy bueno y perfecto. Pero Dios creó a los seres que son moralmente capaces, con un potencial, lo que los teólogos llaman de libre albedrío. Dios dio a los primeros hombres y a los ángeles que fueron creados, seres moralmente capaces, les dio la libertad de tomar decisiones contraria a su propia naturaleza. Eso es libre albedrío. Capacidad, libertad para tomar decisiones contrarias a su propia naturaleza. Es decir, el hombre era santo y perfecto. Los ángeles, buenos y perfectos, eran capaces de tomar malas decisiones. Eso se llama libre albedrío. La libertad y la capacidad de tomar decisiones contrarias a nuestra naturaleza. Adán, Eva tuvieron, fracasaron, tomaron malas decisiones y la consecuencia vino a toda la humanidad. Y por esa razón, Pablo dice que el estado espiritual de todos los hombres después de Adán es muerte espiritual. Ya no somos capaces de tomar decisiones contrarias a nuestra naturaleza, porque fuimos ahora afectados por el pecado. Entonces somos malos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, no podemos hacer nada bueno sin que Dios venga sobre nosotros. La gracia común o la gracia especial. Ya no tenemos libre albedrío, hermanos. Ya no somos capaces de tomar decisiones contrarias a nuestra naturaleza. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda decisión que queremos tomar son decisiones malas. Somos capaces de hacer las peores cosas del mundo. Somos capaces de robar, de matar, de asesinar, de violar. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque la gracia de Dios está sobre nuestra cabeza y nos impide, incluso de los impíos. Este mundo podría ser mucho más mal de lo que es. Podríamos entrar en colapso, podríamos matarnos entre nosotros aquí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la gracia de Dios nos impide de hacerlo. Pero si Dios saca su mano de nuestra cabeza, de nuestras vidas, segundos, somos capaces de las cosas más crueles.
Es decir, Dios jamás puede ser responsabilizado por el mal. El mal siempre es una decisión de la criatura. Nunca de Dios. Nunca de Dios. Siempre hay que poner en la cuenta de las criaturas la existencia del mal. Bueno, es un tema largo, un tema que hay que seguir conversando. El profeta Habacuque está aquí cuestionando, tratando de entender. Primeramente en el versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré, no irás? El silencio de Dios, porque Dios está silente en medio a un problema real, a un sufrimiento que viene. Y después del versículo 3 y 4, la aparente impotencia de Dios, o sea, los enemigos están llegando y Dios parece que no está haciendo nada para detenerlos. Parece que no puede, o no ve, o no entiende lo que está pasando, al punto de, en su inocencia, el profeta decir: Dios, tú no logras ver lo que está pasando. Perdona que yo utilice esta palabra. Nosotros somos tan ridículos. Hacemos comentarios tan torpes acerca de la vida, como Job, que en el capítulo 42 pide perdón a Dios por las tonteras que había dicho en medio del sufrimiento. Somos capaces de decir cosas. El sufrimiento también revela nuestra teología. Cuando nuestra teología, nuestra fe no está firmada en la roca, el sufrimiento, el dolor, lleva las inconsistencias que estaban escondidas, aparecen. Que nunca, en realidad, yo siempre tuve un problema de confiar en Dios. Es que nunca había entendido así. Bueno, y después la respuesta que Dios da en el versículo 6 es una sorpresa, porque yo estoy levantando los caldeos, Habacuc. Necesitas saber que yo estoy por detrás del mal. Wow. Y hay algunos textos en que Dios dice: yo hago todas las cosas, hago el bien y creo el mal. Pastor, la Biblia está diciendo que Dios hace el mal, pero necesitamos entender. Hay una diferencia para comprender el mal. Y mira, mal moral y mal natural. El mal natural son las calamidades, las tragedias. Podemos distinguir entre mal natural y el mal moral. El mal natural incluye desastres naturales como terremotos, inundaciones, mientras que el mal moral se refiere a las acciones impías que cometen las criaturas racionales. Entonces Dios no es autor del mal moral. Necesitamos entender que sí, Él está por detrás de muchas y todas las calamidades que vienen. No podemos decir que no, porque Dios es un Dios soberano. Cuando enfrentamos la enfermedad, está bajo la permisión de Dios. Cuando este país sufre terremotos, está bajo la permisión de Dios. Dios no deja de ser soberano porque el mal existe. No son cosas antagónicas. Pero necesitamos entender entonces el propósito del mal. Ese es el tema. ¿Por qué existe? El hombre natural, el hombre sin Dios, mira cómo él piensa acerca del mal. Bueno, en general el argumento es ese. El Dios cristiano es todopoderoso y todo amoroso.
2. Si es todopoderoso, puede acabar con el mal. 3. Si es todo amoroso, entonces desea acabar con todo mal. 4. Pero el mal todavía existe. Luego, el Dios cristiano no existe. Así piensan los ateos, los que cuestionan la existencia del mal. ¿Están de acuerdo ustedes? Quizá con otras palabras, pero esta es la reflexión que hace. Bueno, ¿y el hombre redimido, cristiano, transformado, que no niega la existencia del mal, que sufre, que enfrenta los problemas, pero que fue transformado por la obra del Espíritu Santo? Llamamos el hombre redimido. Pensamos así. Sí, el Dios cristiano es todopoderoso, todo amoroso. Sí, es todopoderoso y puede acabar con todo mal. Sí, es todo amoroso, entonces desea acabar con todo mal. El mal existe, es real, es una realidad. Entonces, Dios, que existe, que es todopoderoso, que es amoroso, nosotros no tenemos duda de eso, tiene un buen propósito para el mal. Y yo sé que suena raro cuando estamos en faz del sufrimiento, decir que Dios está por detrás del sufrimiento, del mal, del dolor. Ahora, hay que separar cosas. Hay mucho mal que sufrimos porque hemos tomado malas decisiones. El hombre sembra y cosecha. Hay que estudiar, hay que investigar. Hay varias respuestas para el mal. Pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es profundizando un poquito más. Pastor, Dios tiene un propósito para el mal. Yo estuve 20 años tratando de decir para mi mamá que mi hermana, que murió con leucemia, todo estaba bajo el control de Dios. Y ella no lograba entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quita una hija que amaba tanto? ¿Dónde está el bien en eso? Luego, más bien dado que la Biblia enseña tanto sobre el amor de Dios como sobre la realidad del sufrimiento, es legítimo concluir que, desde una perspectiva bíblica, el amor de Dios no implica necesariamente que debe destruir todo el mal o que ya debería haberlo destruido. O sea, no son cosas que no caminan juntas. O sea, decir que el mal existe no significa que Dios no exista, no significa que Dios no es bueno. Eso que estamos concluyendo. Bíblicamente, y el texto de Habacuc nos ayuda a entender eso. Quizás un problema que tenemos es una mirada muy parcial de los hechos. Cuando nosotros vemos una fotografía con un zoom y vemos solamente esta parte, no logramos ver la fotografía completa. Tenemos que recordar que Dios conoce el fin desde el comienzo, que tiene una mirada completa y perfecta y eterna. Bueno, el profeta tiene una mirada parcial también, porque es hombre como tú y yo. Porque el profeta se siente así como muchas veces nosotros también lo sentimos. Porque como nosotros, las personas en medio del dolor no logran ver más allá de su sufrimiento, ¿sí o no? Muchas veces nosotros estamos al medio del sufrimiento y nuestra mirada está míope. No logramos ver el todo. Estamos sufriendo. Queremos salir del sufrimiento inmediatamente. La presión es muy grande. Entonces el profeta está viendo solamente una parte. Por eso él lee parcialmente la historia. Habacuc solo ve un bloque de la historia en el que él está insertado. O sea, los caldeos vienen y nos van a destruir.
Y no estoy preocupado con el futuro, lo que va a pasar. Estoy preocupado con el presente. Pero hay una mirada más completa, hermanos. Pero ¿cómo encontrar significado en estas cosas? En el mal, que es real, y en el carácter de Dios, que es bueno, que es grande. ¿Cómo puedo yo confiar en este Dios si Él todavía permite el mal? Primero necesitamos entender que la historia está bajo el control de Dios. El soberano Dios está diciendo: yo levanto los caldeos. Yo estoy por detrás de eso. Él utiliza personas. Él establece reyes, emperadores, presidentes, líderes. Están todos bajo mano de Dios. No hay autoridad constituida que no sea instituida por el propio Dios. Así dice la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 13, hablando acerca de las autoridades. La historia sigue un plan divino. Uy, aquí está en portugués, perdón. Estaba traducí súper mal. Las cosas no suceden por casualidad. O sea, no estamos en un barco que no tiene dirección sin saber para dónde va. El Señor tiene la historia en sus manos. No hay ninguna casualidad. Y para que nosotros empecemos a reflexionar. Los cristianos, nosotros que creemos en Dios, en Cristo, debemos siempre indignarnos con el mal, orar y luchar por la justicia en el mundo, en lo que depender de nosotros. Dios está misteriosamente detrás de los buenos y malos actos de las criaturas. Déjame darte dos ejemplos bíblicos de lo que está viviendo Habacuc. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? Que fue vendido por sus hermanos. Los hermanos engañaron al papá, diciendo que el hermano estaba muerto. Los hermanos actuaron mal. Después el Señor entró en la historia de José, lo puso como el gobernador de Egipto para conservar la vida. Dios utiliza a José, le da sabiduría a pesar del sufrimiento que está viviendo. Dios tenía un plan, Dios no había perdido el control. Este adolescente podría vivir con baja autoestima, con depresión, suicidarse diciendo: mis hermanos no me quieren, me abandonaron, me tiraron en el pozo. Después va a una casa, es calumniado, hay mentiras en su contra, va a la cárcel. ¿Dónde está Dios en la historia de José? Y después Dios lo pone como gobernador del mundo. Y sus hermanos se acercan y él los reconoce. Y él dice: yo soy José. Y los hermanos quieren morirse. Y aquí está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana a la vez. Ustedes intentaron mal en mi contra, pero Dios lo transformó en bien. Las dos cosas están juntas. La maldad está bajo el control soberano de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. El hombre es 100% responsable por sus decisiones. Y Dios es 100% soberano. Hay un misterio. Hay una armonía perfecta aquí. La culpa nunca la atribuimos a Dios. Pero Él nunca nos abandona. A pesar de las tonteras que tú haces y que yo hago. El Señor, de manera soberana, por medio de las agridulces cadenas de la gracia, nos conduce de manera perfecta. En el valle del sufrimiento hay llanto, hay lágrimas, hay preguntas, hay cuestionamientos, hay dudas, pero hay perseverancia, hay crecimiento, porque lo que Dios está haciendo es forjar nuestro carácter y hacer de nosotros
verdaderos adoradores que piensan, que no se arrancan de las discusiones más difíciles, pero que entienden el propósito por el cual existe. Dios es y sigue siendo perfectamente bueno, aunque haya incluido el mal en la historia. Dios reverte el problema del sufrimiento a través de su propio sufrimiento. Dios transforma los males en bendiciones en el diario vivir. El ejemplo que vimos ahí de los hermanos de José. Y también está el ejemplo de Jesucristo. Cuando Pedro está predicando y que dice, ustedes mataron a Jesucristo, pero cumplieron la presencia y los propósitos de Dios. Dios soberano y el hombre responsable por el mal. Siempre el mal es provocado por las malas decisiones de la criatura. Nunca Dios. Pero soberanamente Dios condujo todo. Porque Cristo tenía que morir y sufrir. Y Dios restaurará el mundo destruyendo la presencia del mal. Bueno, vamos caminando para el fin. El profeta Habacuc sigue orando, aún sin comprender, para creer y esperar, aunque todavía no ve la respuesta a sus oraciones. En el capítulo 2, Habacuc se pone a orar y dice, Dios, yo no me salgo de aquí si tú no me contestas, si tú no intervienes, si tú no haces algo. Y Dios, ok, escuché tu oración y estoy apresurando los caldeos. Pero Señor, yo no quiero eso. Hermano, qué bueno que Dios no nos da lo que queremos siempre. Este aceite de hígado de bacalao. Y que decía que era bueno. Y yo no veía nada bueno en eso. Decía, es mal. No es bueno. Pero, mamá, ¿cuál es la diferencia entre bueno y malo? Porque para mí es mala esta cuestión. No, sí. Es malo el gusto, el sabor. Pero al final te haga bien. Multiplica eso por muchas proporciones. Muchas veces el mal que sufrimos, Dios lo transformará en bien, como hizo con José y sus hermanos. Dios tenía un propósito mucho más grande. Aunque a muchas personas les gusta desafiar a los cristianos con el problema del mal, la verdad es que el cristianismo es la única visión del mundo, es la única cosmovisión en que la existencia del mal no crea un problema lógico, porque las otras filosofías, religiones que quieren tratar de ignorar el mal no logran resolver el problema. Al decir el mal no existe, es una locura. Pero la cosmovisión cristiana dice existe, pero Dios tiene un propósito para él. Entonces, ahora, si el no cristiano está tan molesto por la existencia del mal, él puede preguntar a un cristiano cómo depender de Cristo para la salvación. De lo contrario, puede someterse a un departamento de psiquiatría donde puede permanecer miserable bajo atención profesional toda su vida, tratando de entender el problema del mal. No estoy diciendo que nosotros no enfrentamos problemas emocionales, depresión. Sí, enfrentamos. Pero nosotros sabemos la respuesta. Conocemos al Dios que servimos. Y te quiero dejar algunos textos bíblicos. Porque nada va a sanar nuestros corazones más que el propio Dios. Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti ha confiado. Deus mantém em paz todos aqueles que confiem nele. Aunque tu não tenha todas as respostas, pero confías en él. El Salmo 73, cuando Asaf estaba enfrentando el problema del mal y que no lograba tener una explicación, él nos dice en el Salmo 73, versículos 16 y 17, cuando pensé para saber esto, o sea, el problema del mal, fue duro trabajo para mí. O sea, fue pesado para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, de los impíos. Entendí el propósito por el cual Dios hace todas las cosas. Bueno, en versículo Apocalipsis 22, versículo 7, último texto de la Biblia, último capítulo de la Biblia, perdón. He aquí, vengo pronto, dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Solo aceptando la cosmovisión cristiana y al Cristo el Señor podemos llegar a una posición racional acerca de la existencia del mal. Y solo entrando en el santuario de Dios, uno puede dejar de estar tan cargado, desesperado en búsqueda de tantas respuestas. Solo aquellos que se acercan a Dios pueden comprender suficientemente la realidad del mal y retener la estabilidad emocional. La fe cristiana es verdadera. Es el único camino hacia Dios y la salvación. Ella es inmune a los ataques intelectuales. No puede ser desafiada con éxito, sino solo estudiada y obedecida. De los 53 principales científicos del mundo, los principales, 50 eran creyentes. No hay conflicto entre fe y ciencia. Los filósofos y sociólogos tratan de hacer eso, pero no prosperan. Si investigamos, nos damos cuenta que la ciencia es sierva de Dios, porque está revelando la verdad. Y muchas veces. Y quiero terminar recordándote la cosa más importante de la historia. Cristo murió en la cruz para vencer el mal. Definitivamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El autor de Hebreos dice que Él murió para quitarnos el pavor de la muerte. El nuevo cielo, la nueva tierra, no habrá llanto, lágrimas, dolor, sufrimiento. No habrá la existencia del mal, porque Dios exterminará completamente la maldad de la humanidad. Para que tú y yo tengamos esta esperanza en la vida, necesitamos recordar lo que Él hizo en la cruz. El propósito por el cual envió a su Hijo a enfrentar el mal, a entregarse en la cruz, a pagar la deuda que era tuya y mía, para que tú y yo tuviéramos esperanza. Y hermano, hermana, te quiero recordar una verdad suprema. En Cristo ya somos más que vencedores. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque, Señor, entendemos que no tenemos todas las respuestas, pero sí tú las tienes, Señor. Tú eres digno de completa confianza. Descansamos en ti, esperamos en ti y hoy reafirmamos nuestra fe en Cristo para toda la eternidad, Señor. Gracias, porque la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión, da la esperanza eterna y definitiva a tus hijos, el pueblo tuyo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.